Bueno, ahora que se va conectando toda la gente, nuestros amigos, acá desde Bacabrava, tu amigo Andrew Álvarez, y comenzamos hoy lunes precisamente nuestro segmento de la última frontera. Gracias por estar con nosotros, según va entrando gente acá a nuestra transmisión de la última frontera, hoy 12 de febrero, lunes 12 de febrero, el año 2024, acá desde Bacabrava, Dillao, en la ciudad de Caguas, en vivo. Ahora estamos acá este ratito, como todos los lunes, para compartir con toda esa gente buena que siempre se conecta en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y también los amigos que de forma extendida también están en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Un abrazo a todos ustedes, gracias como siempre por el apoyo y el interés en los asuntos y los temas que aquí pues presentamos para todos ustedes. Ustedes entienden muy bien que este segmento, La Última Frontera, pues siempre trata otros asuntos, otras interrogantes que no son precisamente las que yo desarrollo en Pensando en Voz Alta o en La Otra Realidad. Acá pues nos vamos en esa frontera precisamente, en la última, donde probablemente estemos tal vez en ocasiones entre la razón, la inrazón, la conciencia, la inconsciencia, la ciencia, la pseudociencia o obviamente la realidad y lo que esté más allá de la realidad. Así que ahí traigo ese tipo de temática que es sumamente interesante porque definitivamente tiene que ver con lo que somos los seres humanos y tiene que ver con el quehacer humano y tiene que ver con todo el desenvolvimiento que llevamos a cabo acá. Nuestra especie, con su mente brillante en ocasiones y en otras, pues bueno, dando mucho que desear. Bien, el tema de hoy es bien interesante. Lo había anunciado el pasado lunes, que era la visión remota, y aquí pues voy a hacer, qué sé yo, una sinopsis de todo esto que tiene que ver con visión remota desde el punto de vista de los Estados Unidos. No voy a tratar, lógicamente, ¿no?, el desarrollo que se dio en la Unión Soviética, porque tendríamos que ir inclusive a la década de los años 50 en el desarrollo de la psicotrónica que comenzó precisamente en Checoslovaquia, y luego en los 50 y en los 60 los fílmicos de promoción, que para eso era parte de la promoción, era parte de la propaganda que liberaba la Unión Soviética, de Nina Kulogina y de otros psíquicos y metanomos, alegadamente, ¿no?, allá en la Unión Soviética, que de acuerdo a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, pues era gente que ellos estaban trabajando, desarrollando y conociendo las capacidades mentales y el potencial que pudiera ser utilizado en algún momento, no solamente en el ámbito del desarrollo, ¿no?, de la personalidad o el inconsciente de los seres humanos, sino el uso que esto pudiese tener en el campo militar, en el campo del espionaje. Y ahí surge, ¿no?, un capítulo interesantísimo dentro de la Guerra Fría durante el siglo XX, que son los escuadrones psíquicos, la guerra psíquica entre supuestamente un grupo de dotados que habían sido entrenados en la antigua Unión Soviética versus un grupo también selecto de militares estadounidenses y de civiles de los Estados Unidos que habían sido ubicados o encontrados dentro de los proyectos que inicialmente había comenzado la Agencia Central de Inteligencia y que luego continuó el Departamento de la Defensa, el Pentágono, tratando, ¿no?, de equiparar lo que hacía la Unión Soviética. Recuerde usted que durante la Guerra Fría del siglo XX, ambas superpotencias mantenían una lucha continuamente y trataban, ¿no?, de mantener el nivel o de superar al oponente. No importa el proyecto que fuera, ¿no?, por más alocado que fuera, por más extraño que fuera, por más raro que ocurriera o sucediera algo, pues esto era la norma precisamente. Por eso hay infinidad de proyectos de la década de los años 50 y 60 que todavía permanecen clasificados. Recuerden, mis amigos y amigas, que en el 2017 hubo una enorme desclasificación de documentos de parte de la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias federales, donde desclasificaron millones y millones de documentos, y entre los documentos que se liberaron en aquel entonces estaban los de visión remota, es decir, los del Stargate, ¿no?, la puerta estelar. Y Stargate, vamos a dar la breve historia de cómo comienza todo esto. Esto empieza en 1972, pero en el momento que empieza en 1972, ocurre precisamente porque la inteligencia francesa, me explico, ¿no?, los franceses le habían comunicado a la Agencia Central de Inteligencia que alegado y supuestamente los rusos llevaban a cabo, ¿no?, un programa sumamente extendido y adelantado del desarrollo del sexto sentido, es decir, de la percepción extrasensorial. Y con esa percepción extrasensorial, los rusos alegadamente querían inducir y controlar de forma directa o indirecta la mente
de los generales occidentales, de los presidentes y primer ministros de Europa y de Estados Unidos. Por ende, a Estados Unidos le era, ¿no? ¿Qué diría yo? Esencial, primordial, importantísimo, el poder tener, ¿no?, algo para contrarrestar precisamente esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, la CIA desarrolla un proyecto para tratar de ver cuáles son precisamente las capacidades que podrían tener, por ejemplo, los rusos. Y ahí se convierte o aparece Gondola Witch. Gondola Witch, o Gondola Witch, o el deseo de la góndola, este proyecto surge precisamente para esa época, 1972. Y la idea era, ¿no?, poder ver cuáles eran las capacidades que realmente tenían los soviéticos en aquel entonces, y si esta señora llamada Nina Kulugina, que tenía capacidades psicocinéticas y otras habilidades psíquicas, junto con un grupo de alrededor de media docena de psíquicos que decía, ¿no?, como dije hace un ratito atrás, la Unión Soviética, y específicamente la investigación que estaba llevando a cabo la Academia de Ciencias de la Unión Soviética allá en Moscú. Esta gente supuestamente tenía esas capacidades y ellos a cada rato pues liberaban videos fílmicos en aquel entonces sobre las capacidades de esta gente y sus habilidades mentales, etcétera, etcétera. Bueno, realmente al día de hoy se ha discutido esto de diferentes puntos de vista, antes de entrar en materia realmente con información directa. Y en la actualidad hay muchos analistas que piensan que esto fue parte, ¿no?, de una falsa bandera que había liberado la KGB para tratar de confundir a la CIA y al Departamento de la Defensa y a cualquier otro grupo dentro de los Estados Unidos que tuviese que ver con inteligencia, para que dedicaran recursos precisamente a todo esto. En aquel entonces, por ejemplo, en la Unión Soviética se habían gastado más o menos alrededor de 52 millones de rublos en este programa. Estados Unidos hace su propio programa en 1972, comienza, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones de Stanford, ¿no?, lo que después llaman el SRI, y ahí comienza el primer proyecto. En este proyecto entra el doctor Harold Puthoff, el doctor Russell Tarr. Russell Tarr y Harold Puthoff son dos físicos, y estos son reclutados para la CIA, y en este instituto Stanford empiezan a llevar gente, ¿no? Empiezan a evaluar personas, empiezan a hacer estudios inclusive dentro del campo militar, a ver si había inclusive entre las fuerzas militares gente que tuviese algún tipo de capacidad. Por muchos años, y este proyecto hay que señalar lo siguiente, ¿no?, el Stargate duró 25 años. Durante 25 años Estados Unidos, bueno, invirtió más de 66 millones de dólares en todo esto, tratando supuesta y alegadamente de conseguir gente con las capacidades telepáticas necesarias para poder, ¿no?, entrar en la mente de personas que querían ellos controlar tal vez a distancia, ¿no? Esto se llama radiohipnosis, o personas que ellos pudieran utilizar, ¿no?, en un interrogatorio, como era, por ejemplo, Grill Flame, la flama del grill, ¿no? Grill Flame, que este otro proyecto de 1978, que fue continuidad de lo que se inició allá en el Instituto Stanford. Lo que se hacía o lo que se buscaba era poder sondear la mente de las personas que estaban siendo interrogadas por agentes de inteligencia, por agentes de alguna índole que quisieran obviamente extraer información de un supuesto, digamos, espía o de alguna persona que estuviera relacionada con información que fuera sensitiva y que interesara a los Estados Unidos. Pues supuestamente se usaba una persona que tenía esos dones y sondeaba la mente de esta otra persona. Claro, esto parece ciencia ficción, esto parece Hollywood, pero este programa existió realmente y, como he dicho, en el 2017 se liberaron una cantidad de documentos que se supone no se hubieran liberado, que aparentemente nadie revisó y salieron y por ahí se fueron, proyectando todas estas capacidades que supuestamente se desarrollaron, ¿no?, en diferentes instalaciones de los Estados Unidos. Instalaciones como Fort Meade, por ejemplo, porque Grill Flame se desarrolló en Fort Meade junto con Central Lane, que fue otro de los proyectos que utilizaron. Stargate particularmente no fue Fort Meade donde se trabajó. Stargate originalmente fue el comienzo de toda esta interesante aventura en que se metió el gobierno de los Estados Unidos buscando a los psíquicos que pudieran ser parte de su escuadrón de guerra psíquica. Entre ellos, de los primeros que realmente se llevó para investigar fue al psíquico o al llamado psíquico israelita Uri Geller. Para algunos un prestidigitador, un mago, para otros un charlatán, para otros pues una persona con capacidades increíbles, que dobla cuchara, para relojes, ese tipo de cosas. Y Uri Geller se vende actualmente, usted lo puede buscar, lo puede googlear, lo puede buscar en Facebook, y se vende actualmente como un superhéroe, como si él fuera, olvídate, lo más grande del universo, que él sabe y ha estado con los extraterrestres, ha hablado con los extraterrestres, dice él, y ha hecho un montón de cosas que realmente no tiene ninguna evidencia ni nadie ha visto que haya hecho eso. Inclusive,
Cuando este proyecto fue reevaluado por la CIA, se contrató al doctor Ray Hyman. El doctor Ray Hyman trabajaba en la Universidad de Oregón, era profesor de psicología en la Universidad de Oregón, y fue a evaluar precisamente el trabajo que se hacía en el Instituto Stanford, la investigación que se estaba haciendo sobre la visión remota y las capacidades psíquicas. Y este señor, este profesor o este doctor en psicología, hizo un reporte negativo de todo lo que se estaba haciendo allí. Inclusive indicó que Uri Geller era un charlatán, un buscón, que no sabía nada de nada y que lo que hacía eran prestidigitación, trucos, ilusionismo. Esto inclusive, este reporte que hizo el doctor Ray Hyman, le costó el trabajo a Butoff, y a Tarr, ¿no? A los dos físicos que trabajaban en el Instituto Stanford. Los despidió, rompieron el contrato a la CIA y los sacó de allí por ineptos o porque alegadamente era muy fácil de coger de tonto. Este proyecto, como dije hace un rato, ahí mismo fue recapturado nuevamente. Si no hubiera sido importante y no hubiera habido obviamente algo de valor, no lo hubiera rescatado el Departamento de la Defensa, que una vez se cerró este proyecto, el Instituto ISR o SRI, allá en Stanford, lo capturó inmediatamente el Departamento de la Defensa y el DIA, que es la inteligencia del Departamento de la Defensa. Estas dos agencias capturaron el proyecto Stargate. Allí se probó con diferentes psíquicos y sensitivos. Entre ellos, pues obviamente Pat Price. Y Pat Price probablemente ha sido el mejor o el más efectivo de todos estos individuos con visión remota. Pat Price fue envenenado en Las Vegas y se alega que la misma KGB soviética lo envenenó, lo mató. Pat Price había dado una serie de evidencias interesantes por demás, donde había descrito instalaciones que tenía, por ejemplo, Rusia, instalaciones que habían en el Ártico, instalaciones que habían en la Siberia, movimiento inclusive de submarinos soviéticos, y todo esto lo había registrado en coordenadas, ¿no? Este señor Pat Price, que había sido detective de la policía de la ciudad de Los Ángeles, allá en California. ¿Qué ocurre? Bueno, estaba Pat Price por un lado. Por otro lado tenían a Ingo Swann. Ingo Swann era un pintor. Ingo Swann es un neoyorquino que alegadamente tiene esa capacidad bien desarrollada de poder ubicarse en lugar, en tiempo y espacio, en cualquier lugar. Recuerde que todo esto de la visión remota es prácticamente lo que la parapsicología llama la clarividencia. Una cosa y otra están muy relacionadas. Ingo Swann alegadamente trabajó con NASA en colaboración para la exploración de la superficie de Marte, y de la misma manera hubo también otro de estos individuos que estuvo en el Departamento de la Defensa dentro del proyecto Stargate y dentro del Real Flame y los demás proyectos, como dije hace un rato, Central Lane, que fue Joseph McMonigle. McMonigle estuvo activo en más de 450 misiones del Departamento de la Defensa para espiar alegadamente a los rusos, a los chinos, inclusive para la exploración de Marte. En el caso de Ingo Swann hay una serie, ¿no?, de documentación que describe el viaje que hizo Ingo Swann mental hasta Marte, la información que le brindó a Marte para cuando las misiones vikingo aterrizaran, dar exactamente la longitud donde iban a estar, ¿no?, la latitud donde iban a bajar, y que no hubiese en ese lugar, ¿no?, piedras o algo que pudiera estropear el descenso de las naves vikingo. Y eso está registrado, eso es oficial, eso no es una revista o alguien lo dijo. Busque y se va a enterar de las cosas que se supone usted no deba saber. Dicho eso, pues en el caso de Joseph McMonigle, pues bueno, en el caso de él, supuestamente él exploró Marte, pero eso lo voy a dejar para la próxima semana, que voy a hablar de cosas que aparecen insólitas, pero que las hacía el gobierno de Estados Unidos, mi madre. Pero este era uno, obviamente, de los principales. Otra de las personas que también trabajó en todo esto fueron militares como la piloto Rosemary Smith. Rosemary Smith es un caso interesantísimo porque estuvo relacionado con la ubicación a la década de los 70 del Tupolev o el Tupolev, TUX-22, ¿no?, el Tu-22. El Tu-22 era un avión de combate, un avión de inteligencia soviético que se estrelló precisamente en la época del presidente Jimmy Carter allí en África, en la República de Centroáfrica, y con los satélites, inclusive con los espías y con toda la información que pudiera haber en África y el reconocimiento que se hacía, no se pudo ubicar hasta que esta señora, esta expiloto militar de los Estados Unidos, lo ubicó, como dije, por coordenadas específicamente a través de la longitud y dónde estaba exactamente en el mapa, en qué ubicación estaba este avión donde se había estrellado, y específicamente allí el grupo especial de reconocimiento y de captura o recaptura, por ejemplo, de satélites y aviones, que se le llamaba Mundos, que quiere decir polvo lunar. Este grupo especial lo recogió, lo tomó y se lo llevaron a través del otro grupo especial para este tipo de transporte aéreo que se llamaba Blue Fly. En el Blue Fly, primero lo coge en tierra
Moon 2, este grupo, este escuadrón, luego lo transportan a través del programa Blue Fly, que son los que transportan aéreamente cada vez que se captura o se encuentra un satélite enemigo o de los Estados Unidos, un avión o algo que se captura. Pues esta señora fue la que lo vio, lo ubicó en un mapa y esas fueron las coordenadas que dio y hasta ahí llegó. Como hay muchísimos casos interesantes por demás dentro de la situación, ¿no?, el análisis de la visión remota. Entre todo esto, hablando de Stargate, ¿no?, y lo que la CIA estuvo involucrada en todo esto durante la época de los 70, hay que recordar, como dije, que esto duró más o menos 25 años, este proyecto, que es en la época de Bill Clinton donde se cancela este proyecto. Y no es el único proyecto extraño, ¿no? Había otro proyecto que se llamaba Vampire Guard, de vampiros, Vampire Guard, Vampire National Guard, mi madre, pero eso voy a hablar la semana que viene. Y esto se fundó luego de la guerra de secesión, de la guerra civil, durante la época de Ulysses Grant, pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. Traigo nuevamente todo esto porque para que ustedes vean cómo siempre ha habido, ¿no?, un interés masivo de parte de la agencia de inteligencia de poder sondear, de poder tener la información adicional de lo que está haciendo el enemigo. Como dije hace un rato, en el otro proyecto de Gondol Witch, que fue el que utilizaban para poder medir qué era lo que tenían los rusos realmente y si los soviéticos en aquel entonces tenían estos psíquicos y tratar de ver si había alguna manera de verificación. Esto nos llevó entonces a entrar en otro proyecto más adicional. Este otro proyecto se llamó Sky-B. Sky-B fue un proyecto relacionado a todo lo que fuera ubicación, por ejemplo, de armamentos nucleares, tránsito de barcos, aviones rusos y todo lo que estuviera relacionado con esto, Sky-B. Aquí habían 4 personas que supuestamente allá en Fort Meade, Maryland, en esta base militar, que actualmente ya no hace este programa, ya no está activa para este tipo de situaciones, allí, pues obviamente este equipo trabajaba ubicando y dándole nuevamente información clave, ¿no?, a los analistas, información clave a los mandos militares para que fueran, ¿no?, rastreando y verificando con los satélites lo que ellos estaban ubicando en tierra. Otro proyecto, y fue la última etapa del proyecto Stargate, que sí existió nuevamente y ahí fue donde terminó, se llamó Black Dog, perro negro, mi madre, aquí sí. Aquí hubo muchos problemas y cuando se ha interrogado a muchos de estos visionarios, ¿no?, o estos, digamos, videntes, que pueden ver alegadamente a distancia, en tiempo y espacio, en cualquier lugar ubicarse, ¿no?, y poder ver cosas que se supone que no hay formas o manera de verlas. Esto es bien interesante porque en el proyecto Black Dog, supuestamente algunos de los que trabajaban en este escuadrón del Departamento de la Defensa viraron sus sentidos hacia los Estados Unidos. Me explico, para que ustedes entiendan qué pasa, ¿no? Leyeron sus sentidos, que su percepción empezaron a utilizarla dentro de Estados Unidos. Y no solamente pudieron captar cosas que sucedían en ese momento en Estados Unidos dentro del mismo gobierno, sino que entre los bocetos que dibujaban, porque muchas de las cosas eran que dibujaban, ¿no?, las cosas que veían en ese viaje. Recuerde que la visión remota se compara con la clarividencia, se puede inclusive hablar de doble, se puede hablar del viaje astral o de la visión astral. Todas estas cosas son otra forma tal vez de llamar esta facultad humana que, como dije, la CIA utilizó y el Departamento de la Defensa. Ahora, bien importante señalar esto. En una de las cosas que dibujaron y que fue desclasificado en el 2017, aparece el proyecto Black Dog y aparecen las Torres Gemelas. Oiga bien, aparecen las Torres Gemelas cayendo, derribándose. Años, obviamente, estamos hablando 6 años antes del incidente, cayéndose. Y obviamente muriendo miles de personas en lo que describió en una visión del futuro uno de estos sensitivos que utilizaba, ¿no?, el Departamento de la Defensa. Se cerró en ese momento, en 1995, cesa el Departamento de la Defensa, hay una orden de Casa Blanca de que cese y desista con el proyecto, lo rescata la CIA nuevamente en el 95, ya bien, la Agencia Central de Inteligencia lo toma nuevamente en el año 95, y en aquel entonces nuevamente vuelven a llamar al doctor Ray Hyman, y el doctor Ray Hyman de nuevo vuelve a decir que esto es una tomadura de pelo, que el gobierno debe descartar todo esto. Este es un escéptico mayor, para este ninguna cosa es evidencia, yo creo que ni la luz brilla para él. Pero bueno, este doctor Ray Hyman dijo que no, que nada de eso funcionaba, que no, que su recomendación y su equipo de trabajo era que nuevamente
desecharan completamente el proyecto Stargate y los subproyectos que habían, ¿no? Y todos los programas que pudieran estar relacionados con esto, porque era una pérdida de tiempo, porque era inexacto, no había control de esto y había alegadamente funcionado en algunos casos, pero en otros no, así que para qué gastar más dinero. Llevan sobre 66 millones de dólares que no les interesara y que lo cerraran. Pues bien, él dijo eso, pero obviamente había más gente en la evaluación, entre ellas estaba la profesora en estadísticas y también estudiosa de los fenómenos paranormales, parapsicóloga Jessica Utz. Y Jessica Utz, pues, ¿qué dijo? Bueno, dijo que todo lo contrario. Dijo precisamente que sí había, ¿no?, un potencial increíble, una capacidad del inconsciente, unas fuerzas que podrían ser incontrolables, pero que se podrían trabajar más adelante para poderlas utilizar, para sondear, ¿no?, la mente, como dije hace rato atrás, para poder tener información previa antes de cualquier otro medio. Lógicamente lo que ella dijo pues quedó en el vacío porque oficialmente se canceló el proyecto, pero aunque se canceló oficialmente lo que había comenzado en 1972 en el Instituto Stanford, allá en California, Melo, California, la realidad es que continuó, el proyecto continúa en la actualidad, pero ahora continúa ¿con quién? Bueno, aquí es donde viene lo interesante, ahora continúa con contratistas de la defensa, despierta durmiente. Los contratistas de la defensa, que también dan servicios de inteligencia, que dan una serie, ¿no?, de trabajos y hacen trabajo sucio para el gobierno, ¿no?, para las agencias de secretividad. Pues los contratistas de inteligencia utilizan a estos individuos, incluso muchos de ellos trabajaron, como he dicho yo, en estos proyectos y otros han sido incluidos después de estos proyectos, ¿no?, después que se cancelaron en el año 1995, en la época de Clinton. Y esto es bien interesante porque yo he podido ver, ¿no?, algunas de estas personas, incluso el doctor Russell Tarr todavía está involucrado con esto, el que trabajaba en el instituto, por ejemplo, Stanford, y el doctor Puthoff todavía también. Ambos, de alguna forma u otra, trabajan como asesores en este campo de visión remota, no solamente para el gobierno en algunas instancias específicas, sino para estas organizaciones privadas o estos contratistas de inteligencia y la defensa. De hecho, hay una entrevista que se le hace a una de estas dotadas y se le pregunta en aquel entonces, estamos bajando para el 2009, y se le pregunta en el 2009, ella estaba trabajando para una agencia especial que se llamaba Viking, así mismo, ¿no?, era un contratista, búscalo, google, Viking se llama, y con esta gente Viking, ella es vikingo, ella trabajando, le preguntaron, venga acá, ¿y dónde está Osama Bin Laden? Eso fue en el 2009, acuérdense que en el 2011, allá en Pakistán, es que alegadamente los Navy SEAL 6 acaban con Osama Bin Laden, y que ella dice, no, sí sé dónde está, ¿sabe dónde está? Sí, lo puedo ubicar, ¿dónde está? ¿Con quién está? Y ella dice, no lo puedo decir, si lo digo aquí me matan. ¿Quién la va a matar? ¿Osama Bin Laden desde allá, Al Qaeda? ¿O la iba a eliminar alguien acá en los Estados Unidos, o otra agencia, o otro grupo que nadie conoce, o quién sabe qué cosa? O sea, aquí siempre ha habido muchísimas cosas implicadas, ¿no? Esto ha sido sumamente, ¿qué diría yo?, fuerte, porque es una cara oculta del espionaje, es una cara oculta de las operaciones clandestinas, ¿no?, de los black ops que se corren, y estas cosas pues definitivamente muy poca gente las conoce. De hecho, el alto mando del Pentágono todavía mantiene clasificado la mayor parte de los documentos de Stargate, aunque como dije, en el 2017 se colaron mucho, todavía la mayor parte de todo el material que tiene que ver con Green Flame, con Central Lane, con Stargate, con Black Dog, con todos ellos, con Gondola Wish, con todos estos programas que los puede buscar a ver si encuentra algo por ahí, si aparece, está clasificado más allá de Top Secret. Estamos a un nivel bien arriba, donde se supone que muy poca gente tiene acceso a esa información, que dudo que inclusive ni el presidente la tenga. Así que eso se sigue guardando, ¿no?, como parte del secreto. Recuerde usted que Stargate no es MK Ultra. MK Ultra surgió en la década de los 50, vaya 1952-53. Y terminó también más o menos en la misma época, cerca de 75, en el más o menos, 75-77, muchos de estos proyectos se cancelaron, ¿no? Esa época de experimentación con la mente, con psicotrópicos y todas las cosas que se usaron en aquel momento, lavado cerebral. Que en el MK Ultra sí se quería controlar la conducta humana y se quería utilizar un nuevo sistema de interrogación para los prisioneros o los espías que fueran arrestados, lo mismo que con Green Flame, allá en el año 78. Que muchas de estas ideas, como dije, en el MK Ultra, como había explicado en otros de estos segmentos, en el MK Ultra se debía precisamente a el aparente lavado cerebral que tenían los pilotos de Estados Unidos que habían sido capturados por Corea del Norte, una vez los devolvían en un intercambio de prisioneros y llegaban a los Estados Unidos, ¿no?, con la mente alegadamente borrada y con una serie, ¿no?, de programaciones que le habían sido impuestas
probablemente hipnóticas allá, o químicas, quién sabe, hipnoquímicas, allá en Corea del Norte. Luego, la cuestión de, como dije hace un rato también al comenzar el video, para el que entró ahora, pues ahora refresco brevemente algo y usted simplemente cuando termine aquí puede ver el video, lo puede compartir como usted desee. Simplemente otra cosa es que dentro de la cuestión del desarrollo de la visión remota, de cómo surgió el Instituto de Investigación Stanford, ahí en California, para que la CIA comenzara una nueva vía de estudios sobre la telepatía y las capacidades mentales, el sexto sentido, había surgido precisamente por el interés que la inteligencia francesa, la información que los franceses le habían dado a la CIA, ubicando a Nina Kulugina y a otros más. La lista es, como dije, media docena de psíquicos que utilizaba supuestamente y alegadamente la Unión Soviética para esto. Que lo que también fue un golpe fuerte fue el sistema de tortura que utilizaban los checoslovacos. Y los checos utilizaban la psicotrónica, que es una forma de tortura electrónica para interrogatorios, y que utiliza microondas, y que utiliza otras frecuencias eléctricas, ¿no?, en el espectro electromagnético, y que se acusó años después del ataque que hubo precisamente en la Embajada de Moscú, donde la Embajada de Estados Unidos en Moscú supuesta y alegadamente sufrió un ataque de microondas que enfermó al embajador y a prácticamente todo el equipo diplomático que había en Moscú. Busque por ahí para que usted vea el día. Y que luego lo hemos repetido de para allá. Eso fue en el siglo XX, durante la Guerra Fría. Pero luego de eso tenemos entonces la embajada en La Habana. Hombre, en la embajada de La Habana, o el síndrome de Cuba, o el síndrome de La Habana, se repite algo muy similar a lo que ocurrió en la embajada rusa, o en la embajada de Estados Unidos en Rusia, décadas antes, durante la Guerra Fría, donde aparentemente bombardeaban con microondas o otras frecuencias, bajas y altas frecuencias, la embajada de los que estaban dentro. Así que todo esto, pues lógicamente nos tiene, nuevamente, que poner a buscar qué es lo que está pasando. Hay un proyecto que también corrió en esos tiempos, hubo, como dije, hubo miles de proyectos que se perdieron, de todo tipo de cosas, las cosas más extrañas. Había otro que era Skynet. Skynet era otro de los proyectos también que se utilizaron para ubicación también, de bases militares, de instalaciones de inteligencia, radiocomunicación en diferentes lugares del mundo donde hubiera infiltración de la KGB, espías de la KGB, etcétera, etcétera. Todo eso también surgió en aquel entonces utilizando a los psíquicos. Así que aquí había un envolvimiento completo de todo este tipo de gente entrenadas en un momento. De hecho, en Fort Meade lo que se trató de hacer, por ejemplo, Fort Meade, allá en Maryland, se trató de entrenar a la gente, enseñarle estas capacidades. Una vez se hacía, como diría yo, un estudio, una entrevista sobre el sujeto que querían utilizar. Si el sujeto tenía ciertas características, pues podría ser entrenado en un programa especial que duraba casi 1 año y medio, en lo que se preparaba y entrenaba las facultades de esa persona. Originalmente se buscaba gente que tuviera ese tipo de condiciones. Inclusive hubo un proyecto secreto llamado Atlantis, así como la Atlántida, Atlantis, y en ese otro proyecto se buscaba en todos los Estados Unidos personas que supuestamente tuvieran esa facultad. Buscaron espiritistas, ¿no? Mediums, buscaron gente que leyera tarot, gente que tuviera algún tipo de capacidad supuesta y alegadamente, y este tipo de gente pues las estudiaban. Si alguno de ellos realmente pasaba, ¿no?, daba las especificaciones que buscaban, pasaban las pruebas, pues este tipo de gente se les reclutaba y se les pagaba y se tenía obviamente dentro del grupo de espionaje psíquico que utilizaba la Agencia Central de Inteligencia. Como dije, así fue en un principio, en el Instituto Stanford. Luego, entonces empezaron a entrenarlos desde el 78 en adelante a los militares. Incluso hay una película, si usted hace memoria, que es una sátira, es una burla prácticamente, es un relajo, que se llama Hombres que miraban a las cabras fijamente, con George Clooney. Búsquela, por ahí debe estar. Eso se inspira precisamente en lo que se hacía en Fort Meade. También se inspira obviamente en otros proyectos más que no he mencionado hoy aquí, porque hay una gran cantidad de cosas que se hicieron y que incluso la guerra de Vietnam sirvió para la experimentación de todo esto que yo aquí le presento. Así que verifique lo que le digo aquí, despierta durmiente, vea más allá de lo aparente. La semana que viene vamos a hablar un poquitito de la Vampire National Guard y vamos a hablar también algunos aspectos de lo que Joseph McMonaghan vio alegadamente en el planeta Marte, en la exploración que hizo y las experiencias que tuvo Ingo Swann, entre otros psíquicos. O sea, vamos a dar una continuidad a esto, hay mucho material. Como le he dicho, lo que yo hablo aquí no es lo que yo hablo en la otra realidad, no es lo que yo hablo pensando en voz alta. Aquí pues le he dado este espacio para hablar de otras cosas que mucha gente me pregunta. Y vamos lógicamente a hablar aquí también de lo que tienen que ser los UAPs, los OVNIs y otras cosas, en su momento desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de gobierno, inteligencia o científico,
económico y de otros eventos que podrían ser anómalos y de otras situaciones que han surgido. Así que gracias por estar conmigo este ratito acá. Parte de la información que le he dado aquí, pues para que la ponga al día, para que sepa que todo esto ha funcionado de alguna forma u otra, que durante la Guerra Fría pues se hicieron muchísimas cosas. Recuerde que la Guerra Fría prácticamente duró 40 años entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y durante todo ese periodo pues se hizo de todo, como dije, competían ambos en armas nucleares, armamento, en el espionaje entre la CIA y la KGB y sin número más de proyectos secretos de los que se supone usted no deba saber. Así que bueno, los dejo ahí. Gracias una vez más. Un abrazo a todos aquí desde Bacabrava. Se come bueno ahora. Aquí voy yo ahora aquí a comer porque aquí la comida es excelente en Bacabrava, que esto está aquí indillado, acá en Caguas, de mi amigo Chino, que es el hombre que nos pone aquí, como dicen por allá, a disfrutar de la buena vida. Así que gracias a ustedes una vez más. Los espero el miércoles a las 7:30 en Pensando en Voz Alta. Compartan este video, le dan un like, nos apoyan un poco. Aquí yo trato, ¿no?, de bregar con la memoria, todas las cosas que voy corriendo. Todos estos temas yo los he tratado en conferencia, he puesto sus videos, sus visuales, y ahora aprovecho este momento y pues también se los comparto a los amigos aquí a través de las redes sociales. Así que será hasta el miércoles, La Otra Realidad, a las 7:30 de la noche, y luego el viernes, allá en La Otra Realidad a las 8 de la noche, con el ingeniero Orlando Pla. Y te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra. La cosa está calentando más todavía. Buen día.